Saludos a todos. Antes que nada, una disculpa por la falta de contenido que se ha suscitado en los recientes días y semanas. Realmente, entre muchas cosas y el ajetreo de la vida cotidiana, se me ha complicado un poco el subir videos, pero trataré de retomar el contenido y no dejarlos tan abandonados. Pero bueno, lo importante aquí son las historias, lo que nos reúne en este lugar para conocer más de lo inexplicable. ¿Qué es lo primero que piensan cuando ven la bóveda celeste durante las noches? ¿Se han llegado a preguntar si somos los únicos en este vasto océano estelar o si hay alguien más? A lo largo del tiempo, se han buscado muchas posibles respuestas ante estas y otras preguntas, pero la verdad es que no hemos descubierto algo en concreto, algo que nos deje claro que existe vida fuera de nuestro planeta llamado Tierra. Pero a pesar de ello, cada día más personas tienen experiencias y encuentros con entidades que quizá no son de este mundo. La experiencia de esta noche fue compartida de nueva cuenta por Evie Hop, mi entrañable amiga cosplayer, a quien pueden visitar en su perfil de Instagram que se encuentra en la descripción del video, por si les interesa conocer su trabajo. Créanme que no se van a arrepentir y les agradecería de verdad que le dieran su apoyo. Como recordarán, ella fue protagonista de la historia titulada Marcada por un fantasma. Experiencia que también voy a incluir en este video para que dicha recopilación sea una dedicatoria especial para ella, quien ha logrado sobresalir mucho en su ámbito de trabajo. Sin más que decir, comencemos con las historias de esta noche. ¿Recuerdan cuando fue el eclipse hace algunos días donde la luna se tornó de un color rojizo? Sé que puede parecer irónico, pero mi experiencia ocurrió justo en esa noche. Todo el día transcurrió de forma normal. Había hecho mis actividades, pasé el tiempo con amigas, y la noche había llegado anunciando el fin de un día. Sin embargo, la noche me tendría algo preparado, algo que me dejaría cuestionándome sobre qué fue lo que vi en esa madrugada. El sueño que tuve antes de dichos acontecimientos fue sumamente extraño. Más bien, lo describiría como una pesadilla, pero no como aquellas donde se presentan entidades sobrenaturales o criaturas aterradoras persiguiéndote hasta el cansancio. No. Lo que soñé en esa noche fue un terror más real con acontecimientos que ocurrirían en la vida real. Recuerdo que, en esa pesadilla, pude ver a mi bisabuela materna, a quien llegué a conocer cuando yo todavía era muy pequeña y con quien tuve buenos momentos durante mi infancia. Conforme avanzaba la pesadilla y me sentía más afligida dentro de la misma, pude notar que ella comenzó a rezar y empecé a sentir calma, por lo que me uní a ella, sin dudarlo en ningún momento. Cabe mencionar que yo practico una religión proveniente de la India, mientras que mi bisabuela era católica, muy devota y creyente de su fe. Pero a pesar de las diferentes creencias, siempre conviví de manera armoniosa con ella en vida. Conforme oraba con ella, había ocasiones en las que yo decía cosas desagradables que a ella le inquietaban, relacionadas con las creencias que ella tenía, que chocaban en el sueño con las mías. Y yo, lo único que hacía era disculparme, pero era en vano. Porque una vez que ella volvía a rezar, nuevamente comenzaba a decir aquello que le inquietaba. Una vez que la situación se estaba volviendo incómoda, desperté de manera abrupta de esa pesadilla. Y ahí fue donde vi una de las cosas más raras que he visto en mi vida. Allá afuera, justo enfrente de la ventana de mi habitación, se podía observar
una extraña esfera que emitía una luz roja muy intensa y que producía un extraño sonido, como si se tratara de miles de aves o algún tipo de motor que generaba un ruido agudo. Además de eso, la temperatura era muy caliente, y quizá muchos podrán decir que en los últimos meses el calor ha sido insoportable, pero tomando en cuenta que mi departamento es frío, era evidente que no era normal esa sensación térmica tan alta. Para ser honesta, no me asusté, pero sí me sentí muy confundida al tratar de encontrar una explicación lógica para tal fenómeno, el cual, una vez transcurrido un breve periodo de tiempo, simplemente desapareció junto con aquel sonido y calor sofocante que irradiaba de una forma muy intensa. Cabe mencionar que al momento en que se fue o desapareció, pude escuchar el sonido de algo elevándose en el cielo. Desde ese día, no volví a ver algo similar, pero lo que he pensado hasta ahora es que quizá se trató de algún ovni o nave extraterrestre que tal vez quería comunicarme algo a través de la pesadilla que tuve. Aunque la idea de pensar que estuvo experimentando conmigo, tratando de manipular mi mente, hace que me sienta aterrada de tan solo imaginarlo. Sea lo que haya sido, tuvo una influencia sobre mí que se manifestó a través de esos sueños tan raros que viví aquella noche. ¿Ustedes han tenido algún encuentro o un avistamiento con un ovni? ¿O han visto alguna criatura que quizá no sea de este planeta? Por favor, si es así, háganmelo llegar a través del correo que se encuentra en la descripción del video. O pueden escribirlo en la caja de comentarios. De esta manera podemos interactuar todos y compartir las experiencias del mundo paranormal y quizá del más allá que nos rodea. Es momento de continuar. Es momento de sumergirnos en la oscuridad. Continuemos con el siguiente relato. A lo largo de mi vida, he escuchado acerca de múltiples historias paranormales que me han llegado a través de familiares y amigos. Muchas de ellas me han impactado y sinceramente, no me gusta pensar mucho en ello, debido a que son temas a los cuales les guardo respeto, además de ser una temática que me inquieta bastante. Sin embargo, jamás imaginé que yo sería partícipe de una historia sobrenatural y a día de hoy, prefiero pensar que lo ocurrido en aquella noche tiene alguna explicación lógica. De primera mano, quiero darles un poco de contexto. Yo tengo un par de amigos desde la secundaria con quienes siempre he tenido una muy buena amistad. Una de ellas se llama Laura y el otro Ricardo. Hace poco tiempo fuimos de campamento a una zona muy hermosa cerca de donde vivimos. La tarde pasó normal. Contemplamos el hermoso paisaje en medio de un inmenso lago, el cual hacía que el atardecer fuera de lo más precioso del mundo. Al caer la noche, nos encontrábamos cerca de una fogata que habíamos encendido para contar con iluminación en medio de esa amplia oscuridad, y era de esperarse que, en algún momento dentro de la plática, salieran a flote las historias paranormales. Mientras platicaba acerca de mis gatos y mencionar el nombre de mi gata, que se llama Nina, Ricardo se me quedó mirando fijamente. ¿Dijiste Nina?, preguntó en ese momento. Sí, así se llama mi gata. ¿Por qué?, le respondí confundida por la pregunta. Es que hay una historia que quiero contarles. No pienso sugestionarte a ti ni nada, pero hay algo que siempre me ha acompañado a donde quiera que voy, y curiosamente, esa alma tiene ese mismo nombre. En ese momento me quedé helada, y Laura le dijo que nos contara aquella historia, a lo cual él accedió.
Ricardo nos contó lo siguiente. Desde muy pequeño he tenido cierta capacidad para observar espíritus y demás entidades que deambulan en nuestro mundo, atadas al plano terrenal, por diversas circunstancias que pasaron en vida. Al principio esto me inquietaba mucho, pero con el paso del tiempo me fui acostumbrando a lo frecuente que era ya para mí todo esto. Sin embargo, los días pasaron, semanas, meses, incluso años, y todo parecía ir normal, dentro de lo que cabe. Pero un día ocurrió algo que cambió por completo mi vida. Era una noche oscura. Yo me encontraba en la quietud de mi habitación mientras dormía profundamente, cuando en un momento algo me despertó. La temperatura del lugar había cambiado. Se sentía un frío que me erizó la piel, aunada a una sensación de ser observado por algo o por alguien en medio de la penumbra de la recámara. Cuando logré adaptarme a la oscuridad del lugar, pude notar que, a un lado de mi cama, había una persona cuyo aspecto me sobresaltó de gran manera. Al observar con más detalle, pude ver que tenía un atuendo muy similar al que se usaba en la época victoriana, de esos vestidos largos y grandes. Pero, al tratar de ver mejor, no pude notar más detalles que me permitieran al menos identificar de quién se trataba o si era producto de un sueño en ese momento. Pasaron unos segundos en silencio, cuando esa cosa me habló con voz distorsionada. No tengas miedo. No voy a hacerte daño. Estoy aquí únicamente para protegerte. ¿Quién eres y qué buscas de mí?, le pregunté algo nervioso. Protegerte. Ya te lo dije. Mi nombre es Nina. Es lo único que te puedo decir. Justo cuando terminó de pronunciar dichas palabras, pude ver que se desvaneció por completo, quedándome solo totalmente. Cabe mencionar que no me asusté porque, como les digo, ya había presenciado cosas similares anteriormente, pero lo que sí sentí fue confusión, ya que algo me decía en el fondo que esa entidad no se había ido del todo. Pasaron los días y la sensación de que alguien me seguía persistía. Durante las noches escuchaba ruidos extraños en casa, además de cambios de temperatura que me demostraban que algo estaba ahí, que no estaba solo. Pero, para no sugestionarme, decidí ignorarlos y me acostumbré al cabo de unos cuantos meses. En el fondo, sabía que se trataba de aquella entidad que había visto en esa noche. En una ocasión, mi novio fue a mi casa y decidió quedarse durante la noche. Platicamos de muchas cosas, vimos algunas películas y terminamos por dormirnos en la misma habitación. No sin antes haberle mencionado a mi pareja que algo siempre se manifestaba y con mayor intensidad cuando yo estaba cerca de otras personas. Él en un principio me hizo caso omiso, pero más tarde ocurriría algo que le haría cambiar de opinión por completo. Mientras dormíamos profundamente, mi novio despertó debido a que sintió de manera muy clara que alguien se sentaba a un lado de la cama. Y cuando él dirigió la mirada a un costado, pudo notar que ésta estaba sumida, confirmando así lo que él sintió, pero no pudo ver a nadie. Un miedo se apoderó de él en aquel instante y me despertó alterado diciéndome que alguien se encontraba con nosotros. Cuando volteé en esa dirección,
Pude ver nuevamente aquella aparición con el mismo aspecto de la primera vez, mirando fijamente a mi novio. Es ella, ¿cierto? Es ella, me dijo mi novio con un miedo más que evidente. Sí, es ella, pero tranquilo, no te hará nada. Le respondí tratando de calmarlo un poco. Ricardo nos comentó que en más ocasiones logró observar a esta entidad, pero en ninguna de ellas le causó algún daño a él o a sus seres queridos. Al escuchar esto, un escalofrío me recorrió la espalda, ya que, si aquello siempre lo acompañaba, era muy probable que se encontrara con nosotros en ese momento. Pasó el fin de semana sin novedad alguna, y él decidió invitarnos a su casa, lo cual me inquietó de sobremanera porque muy posiblemente vería algo en ese lugar, pero al final accedí junto con mi amiga. Al caer la noche, ir al baño era una verdadera tortura para mí, ya que me sentía observada en medio de la oscuridad de aquella casa, y trataba siempre de apresurar el paso para no quedarme sola durante tanto tiempo por el miedo de que esa entidad se manifestara de alguna forma, lo cual por suerte no ocurrió. Pero al amanecer pude notar que me dolía el cuello, y al observar en el espejo noté 2 moretones del mismo tamaño y distribuidos de forma simétrica, como si se tratara de la mordida de algún vampiro. Esto me aterró por completo, ya que en ningún momento me caí o fui golpeada, lo que me dejó pensando que quizá se trató de esa presencia que me acompañó en algún momento durante la noche. Pero ¿saben algo? Me aterra pensar en ello. Y sobre todo, porque hay una pregunta que me inquieta aún todavía. ¿Por qué me atacó? La verdad, no quiero saberlo.